Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica. Hoy estamos súper emocionados, realmente empoderadas en su palabra. Hoy está engalanada. Tenemos una dama súper especial. Realmente es una mujer que ha roto todos los esquemas, puesto que se ha propuesto impactar la vida de no solamente una mujer, sino alrededor del mundo. Puesto que hoy contamos con la presencia de mi querida Angélica. Ella es autora, coach de vida y además tiene grandes proyectos para bendecir de manera positiva a todas aquellas mujeres que así lo necesiten. Bienvenida, Angélica, empoderadas en su palabra. ¿Cómo estás, Angélica? Gracias, Manuela, súper bien. Gracias por esa bienvenida tan calurosa y tan especial. Muy bien, gracias a Dios. Y aquí emocionada contigo el día de hoy. Agradecida por esta invitación. Realmente los agradecidos somos nosotros porque sabemos que, créame que cogí a Angélica así como que bien calientita. Tiene justamente un proyecto que luego le vamos a compartir, pero justamente el sábado pasado fue uno de los lanzamientos de justamente la agenda que Angélica está promoviendo ahora mismo. Su agenda se llama Mi Encuentro Diario con Dios. Es una agenda que yo creo que va a transformar no solamente una, sino miles y miles y millones de mujeres, tanto en el ámbito empresarial como personal. Así que les invito a que puedan adquirir lo que es esta agenda. Pero vamos a conocer primero la joya de mujer que es Angélica. Angélica es colombiana y tiene algunos años viviendo aquí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Dallas. Por esto, Angélica, me gustaría que me compartieras un poquito cómo era la vida de Angélica antes de emigrar. Bueno, la vida de Angélica era una vida como común, ¿cierto? Común en el sentido de que solo estaba en mi vida de esposa, de mamá, de trabajadora, pues trabajando por muchos años en una compañía que la verdad muy agradecida con la experiencia que tuve como profesional en mi país. Entonces esa era mi vida, pero más allá de eso me estaba dejando como llevar por esa rutina, ya no habían sueños en mi vida, era una Angélica que cada día se estaba como marchitando más y más. Entonces esa era mi vida, la verdad, como sin sueños, sin esperanzas. Te puedo decir que era una vida que yo ni sabía qué significaba tener propósito. Entonces ya te podrás imaginar. Bendito Dios. A propósito de eso que dices, era una vida que no tenía propósito. ¿Qué significa tener propósito para Ángel? Bueno, tener propósito yo lo he descubierto en este país, la verdad, desde hace 2 años, y es cómo tú ahora ves tu vida, ¿cierto? Lo que tú has vivido y que esa experiencia que tú has adquirido, esos aprendizajes, que cuando tú ves tu pasado y ves de pronto esas cosas como no tan agradables que viviste, pero tú ahora la puedes ver desde otra perspectiva muy diferente y a eso sacarle aprendizajes, agradecimiento y que tú te llenes de valor de eso y que ahora ese va a ser tu propósito. Como tú ahora, eso que tú de pronto lo viste un poco oscuro, ahora tú como ahora lo vas a usar para bien y no solo para ti, sino para los demás. Como ahora tú piensas de que allá afuera hay personas que hoy en día están viviendo aquello que tú viviste y tú quizás lo puedes ayudar. Entonces te maquinas cómo yo voy a ayudar a esa persona. Para mí ese es el propósito. Maravilloso, Angélica. Toda la vida me gustó escribir de niña. De niña me encantaba escribir. Tengo en Colombia cuadernos de canciones, de poemas, de pensamientos. Entonces yo de niña me gustaba escribir, pero como te dije ahora, ya cuando llegamos a la vida adulta nos olvidamos de todo eso y allá quedó en el baúl. Claro. Allá está en el baúl de los recuerdos y me olvidé de eso. Y cuando llego aquí a Estados Unidos, que pues no sabía qué hacer con mi vida porque te pego con un niño pequeño y pues el acuerdo que había llegado con mi esposo era, él se va a trabajar, yo me quedo con el niño, entonces ¿qué voy a hacer yo aquí 24 horas en una casa sola? Entonces mi hija y mi esposo son los que me recuerdan que a mí me gusta escribir y ellos me dijeron, ¿por qué no te pones a escribir si toda la vida te ha gustado escribir? Y ahí fue donde me acordé y empecé, pero la verdad yo ni me acordaba que a mí me gustaba escribir. Dios mío. O sea, Angélica, que realmente tú en el caso de como eres coach de vida, muchas veces se nos puede olvidar el propósito o muchas veces se nos puede olvidar esos talentos que Dios puso en nosotros
por el diario vivir en la vida? ¿Cómo más o menos tú le dirías a esas mujeres que creen que no tienen talento? Por el diario vivir y también por el entorno en que tú te rodeas, porque yo siento que eso es lo más importante. El entorno, lo que tú consumes también hoy en día, que estamos consumiendo tantas redes sociales, tanta información virtual, eso o te inspira a descubrir tus talentos, a redescubrirte a ti misma, o al contrario, te va marchitando cada vez más y cada vez te va olvidando esos talentos, esos sueños, esas metas. Entonces, en mi caso, yo siento que fue eso. No solo la rutina, sino el entorno en el cual yo me encontraba que fue apagando esa luz en mi interior. Mira qué bien, qué bueno que nos edificas de esa manera, porque más de una posiblemente que nos está mirando ahora se identifica con eso que dices. Y vamos a ver, en cuanto a este proyecto que es maravilloso, ¿cómo florecer el jardín de tu mente? Cuando yo leía ese título, yo decía, Dios mío, o sea, es como comparar mi mente con un jardín. Pero, ¿cuándo descubrió Angélica y de dónde viene ese nombre? El por qué ese nombre. Lo que te dije ahora, estaba marchita. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo decido voy a escribir, ahí yo descubro que mi mente está marchita. ¿Por qué? Por lo que te digo, las relaciones, el entorno, mis hábitos. Entonces eso también es importante. ¿Cuáles son esos hábitos? Entonces no había hábito de lectura, no habían hábitos sanos. Entonces ahí me doy cuenta que por dentro estoy marchita, que mi mente se estaba secando cada vez más, que incluso yo no era capaz ni siquiera de tener una conversación profunda con alguien, porque ¿de dónde? ¿Ya? Entonces ahí es donde yo descubro, cuando yo voy a escribir, yo ¿de qué voy a escribir si no tengo nada en mi interior que poder compartir a los demás? Entonces ahí es donde yo descubro lo marchita que estaba por dentro, y en especial mi mente. Y por eso este nombre, que a la final fue un nombre que me regaló Dios. Bendito sea. Sí. Vamos a ver, cuéntame cómo es esa relación de Angélica con... Hoy en día maravillosa, espléndida, y le puedo decir a todos de que los propósitos de Dios son así, y Dios me quiso sacar de mi tierra, traerme a este lugar, en una tierra extraña para mí, estoy como extranjera, pero era para Él poder cumplir sus propósitos en mí, porque Él en este lugar es donde ha ido fortaleciendo esa relación, Él en este lugar donde ha ido enamorando cada vez más mi corazón y llenando mi corazón de su amor. Entonces ahora es una relación hermosa, que yo te digo que sin Él esto no fuera posible, y sin Él yo no estuviera aquí. Que yo me separo de mi esposo con una niña pequeña, y fue algo muy duro, porque no solo es el tema de la separación, sino el verme a mí, ya el descubrir en realidad quién era yo, cuáles eran mis acciones, mis comportamientos, mis creencias. Entonces eso fue algo como tan duro, el estar sola con una niña después de esta separación, el no saber qué hacer de mi vida, porque la verdad no sabía qué iba a hacer de mí, vivir ese duelo, pero luego en medio de ese duelo descubrir que el Señor me habla por medio de una persona que ni siquiera es creyente, y que me diga en este versículo: la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la destruye. Eso para mí quedó grabado en mi corazón. Muy fuerte. Y entonces eso hizo puff, ahí algo, y ahí empiezo yo a autoevaluarme en ese momento, a ver cuáles eran esas fallas mías, qué era lo que tenía que cambiar, y en definitiva tomar la decisión: o sigo siendo esa mujer necia, o trabajo por convertirme en esa mujer sabia. Y ahí empieza ese proceso, el cual uno, y por eso quiero hablarle también a las personas que de pronto están en este proceso de mejorar, de ese crecimiento, de ese desarrollo, que cuando tú veas que de pronto estás retrocediendo, que caes, que fallas, no te culpes, no te sientas mal, porque hay una nueva oportunidad cada día para que tú lo vuelvas a hacer mejor. Porque en ese proceso, sí, empiezo a trabajar en ser esa mujer sabia, pero llega un momento en que nuevamente me pierdo. Totalmente. Es cuando ya llego a estar completamente marchita, que es cuando llego a este país. Entonces este es el otro punto. Llegar a este país y llegar como llegué. Llegaste justo con tu familia. Con mi familia. Llegamos los 4, mi esposo, mis 2 hijos, pero llegar como llegué yo por dentro,
vamos para entender un poquito tu historia. Antes, en tu país, tú te separaste de tu esposo. Y entonces luego volviste a reencontrar. Sí. O sea, hubo un periodo de... Duramos un año separados y luego otra vez regresamos y ahí empieza nuestra reconstrucción, el Señor a renovar nuestro matrimonio, a renovar nuestra familia y luego ya, ¿qué sucede? Que cuando vemos que las cosas están marchando bien, pues ya, nos vamos como olvidando, ¿cierto? Sí. Entonces, ya después como todo normal, Claro. una vida en familia normal. Cuando llegamos a este país, ya el Señor empieza a mostrarme a mí qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que hay que procesar en Angélica. Entonces ese es el otro punto importante, que ya ahí Él me convierte en una nueva mujer definitivamente. O sea que muchas veces, como tú dices, ese desierto de tener esa fluctuación en tu matrimonio te permitió llegar a conciliar esa relación con Dios, a sanar tú, para entonces poder volver a conciliar con tu matrimonio de nuevo. Exacto. Muy, muy común esto a nivel social, porque a veces nos enfrascamos como que en el día a día y eso hace que muchas veces las relaciones de pareja se vayan consumiendo. Sí. Y ahí es donde encaja como que el título de Florecer en el jardín, pero que está justamente ahí. Yo digo que esa saboteadora que tenemos, que es la mente. Exacto. Eso fue como mi primer descubrimiento. ¿Ya? Oh, sí. Porque mi primer descubrimiento fue ese. Primero, ¿cómo me hablaba yo? ¿Cómo me hablaba yo? Yo me hablaba horrible. O sea, para mí yo era una mujer que no tenía talentos, que no tenía habilidades, que yo era una inútil, me decía de esa manera, que era una inútil, que no servía para nada y que yo era todo miedos y miedos, una mujer llena de miedos, de temores. Entonces ese era mi diálogo interno. Entonces eso fue lo que yo empecé a descubrir, cómo era que yo me trataba y obviamente esas creencias que yo tenía tan negativas, tan limitantes, y fue lo que empecé a procesar en mí. Entonces obviamente por eso todo empieza en nuestra mente, cómo nos hablamos, cómo nos vemos, ¿cierto? Lo que pensamos de nosotros mismos, porque te puedo decir, eso lo pensaba yo, pero afuera los demás me veían como una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer trabajadora, empoderada, porque en mi trabajo fui súper excelente trabajadora con buenos resultados. Tienes una vida empresarial. Exactamente, activa, de casi 18 años de experiencia. Entonces, pero yo no veía eso en mí. Fue como ese momento de... Tú sabes que todos tenemos esa noche oscura del alma, que se menciona comúnmente dentro de los expertos. Y es como posiblemente yo relaciono ese evento que tú tuviste con ese momento oscuro para entonces poder llegar la luz de Dios a tu corazón. Que viene eso, que esa sensibilidad con la cual nos compartes, ¿verdad? Ese momento tan drástico en tu vida. Que como todo debemos de encontrarle el propósito. Y el propósito que encontraste fue justamente edificar y bendecir por medio de tus libros. Cuando estuve leyendo tu libro, hay una parte que me llamó mucho la atención que habla de semillas, habla de esas 7 semillas que son fundamentales. ¿Podrías compartirme unas cuantas de ellas y para que la audiencia más o menos se enamore de esta joya del libro que escribiste? Claro que sí. Semillas, ¿por qué? Le puse semillas porque al final cada uno es dueño de su proceso, ¿ya? Entonces un libro o una conferencia o una mentoría no es el que va a transformar tu vida. Entonces yo siembro la semilla en el corazón de la persona, pero la persona tiene que trabajar para que esa semilla luego dé fruto. Entonces por eso es semilla, porque soy sembradora de semillas y te puedo guiar y llevar a que tú puedas florecer, pero tú tienes que poner de tu parte. Entonces por eso son semillas. Mira qué bien. Sí. Entonces la primera semilla, que era lo que te hablaba ahora, semilla de la conciencia, tomar conciencia, que tú hagas esa revisión interna de ti y puedas descubrir lo que hay en ti, lo que les decía ahora, esas creencias limitantes, ese diálogo interno, qué es lo que pasó en tu vida de la infancia, de la adolescencia, que pudo haberte llevado hoy a estar donde estás y tener esas creencias. Entonces empezar a trabajar esa parte.
Y para mí esa semilla es súper importante y por eso es la número 1. ¿Ya? Perfecto. Yo siento que es como una secuencia, porque luego de que tú ya estás tomando conciencia, es que puedes empezar a ¿qué? A perdonar y empezar a perdonarte a ti mismo, ¿ya? Porque ya tú vas entendiendo tu historia y ya tú puedes empezar a practicar el perdón. Pero tú no puedes perdonar si tú todavía no sabes de dónde vienen tus traumas, de dónde viene todo. Es poderoso, Angélica. Entonces, y si tú no te perdonas, no vas a poder perdonar a otro. Definitivamente ¿Ya? que no. Entonces, esa es la secuencia. Y luego del perdón, ahí sí tú puedes empezar a trabajar ese amor propio. Porque si hay heridas, si hay vacíos, pues no puede haber un amor propio real. ¿Ya? Y por eso la siguiente semilla es la semilla del amor propio. Bueno, es como ese fortalecimiento de la autoestima. De la autoestima, de cómo te ves, porque ahí te hablo mucho de cómo te ves tú, pero no solo por fuera, sino por dentro, que fue como el proceso que yo llevé. Yo empecé a verme por fuera y primero me veía horrible de todo, me decía cosas horribles, pero luego empecé a ver en realidad quién era yo por dentro y detrás de esta sonrisa, detrás de estos ojos, de estas mejillas, detrás de todo esto, yo logré ver luego amor, luz, valentía, fuerza. O sea, logré ver tantas cosas que yo antes no veía en mí. Entonces, por eso esa semilla es amor propio. Cómo te empiezas a ver a ti misma ya desde otros ojos, desde los ojos del amor. Por la portada y por el título, sino que el contenido es poderoso, un contenido yo creo que transformador. Es algo que pocas veces nosotros podemos encontrar un escrito que hable propiamente de la vivencia de la persona. O sea, no fue lo que te contaron, fue lo que yo viví, total. Entonces, fíjate, después que tú estás llenándote de ese amor, puedes sacar esa valentía. ¿Ya? Okay. De esa valentía, ya es una mujer valiente. Y cuando yo hablo de valentía, no es solo hablarte de ser valiente para enfrentar el mundo, es valentía, y es donde voy a la parte que te hablé al principio con el tema de las relaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo ahora tú vas a tener esa valentía para poder saber con quién sí y con quién no? Y algo que yo enfatizo mucho en mi libro es que hoy el mundo nos enseña mucho a soltar, ¿cierto? Pero también, ¿por qué no enseñamos a cuidar, a conservar esas relaciones valiosas que tú tienes? También son importantes conservarlas. Entonces yo enfatizo mucho en eso, no solo soltar, que es importante, sino conservar lo que tú tienes. Justamente, Angélica, eso que dices es poderoso. El mundo nos enseña mucho a soltar. Es como que, no te fue bien en tu matrimonio, tuviste una situación, ese no es el que te conviene, puedes buscarte otro. Por ahí, más para adelante hay gente, como dicen comúnmente. Exacto. Pero, ¿a dónde está lo poderoso? En que me dices, ¿por qué no aprender a preservar? Porque es lo que nos sucede comúnmente cuando tenemos una plantita. Por ejemplo, ¿qué es como tú lo comparas? Tú a la primera cuando se le pone marchita una hoja o una flor, tú no la tiras. Exacto. Tú tratas como que de darle amor, la pones en el sol si requiere sol, le echas agüita, le compras alimenticos si es necesario, pero hasta para ver si coge vida. Exactamente. Si resuelve. Exacto. Y lo traigo a colación, Angélica, porque es justo lo que viviste con tu matrimonio. Es como que, mira, duraste todo ese tiempo, mayormente, ¿qué pasa con las parejas? Ok, se separan ese año, en vez de sanar, ok, a veces vuelven, pero pasan la vida entre ya voy y ya vuelvo. Exacto. Pudo pasar en la vida o en la mente de Angélica, en ese jardín que estaba en ese momento marchito, quizás por falta de autoestima, ese deseo de, ok, y si yo vuelvo a volver a pasar lo mismo, o sea, ¿cómo fue ese diálogo interno en ese momento? Claro, habían temores, miedos de que cómo iba a volver, si íbamos a pasar nuevamente por esas situaciones o peores situaciones a las que pasamos, pero ahí es donde también entra Dios. ¿Por qué? Porque yo empiezo a orarle al Señor y yo le digo, Señor, yo no quiero que me devuelvas al mismo hombre, yo quiero un hombre diferente. Y también conviérteme a mí en una mujer diferente, en una nueva mujer,
para que podamos entonces trabajar por este matrimonio. Porque si volvemos iguales, entonces no vamos a hacer nada. Pero entonces no esperemos que Dios va a hacer arte de magia, ¿ya? De que Dios ya al día siguiente vas a amanecer transformada. No, entonces ahí es donde entra cuál es la ayuda que tú vas a buscar, ¿cierto? La ayuda que tú necesitas como mujer y como pareja. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Empezamos a buscar ayuda. Y ayuda que edifique en el sentido de nuestros valores y de nuestras creencias. Entonces ahí tuvimos un ministerio de familia que nos acompañó, terapias de pareja, y ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar. Fue un proceso de meses para luego ya regresar a nuestro hogar, porque es un proceso. Realmente, a veces pensamos que cuando pasamos la situación, con que nos reencontremos y con que sintamos amor, ya es suficiente. Ajá, y no es así, porque vienen nuevamente los problemas y crece. Pero si tú empiezas a trabajar desde adentro, empiezas a reconocer tus errores, porque y más las mujeres somos así, que las víctimas, ¿cierto? Y de que él hizo, y él es el malo, y el hombre también se pone que ella es la mala, pero tenemos que reconocer nuestros errores, porque yo te puedo asegurar de que el 99% o el 90% de las parejas que se separan no es por una persona y no es por un hecho en específico, por consecuencia de diferentes acciones que han tenido cada uno de ellos, tanto él como ella, y eso va creciendo hasta el día que ya no se puede más. Sí, entonces no son fallas de una persona solamente, sino de los dos, y es lo que tenemos que empezar a reconocer. Ahí es donde el punto implica que muchas veces, como tú decías, el peor enemigo de nosotros las mujeres es el victimismo. Y mayormente se da en el hombre exactamente de esa culpa de que tú tienes la culpa, mayormente cuando se dan esos fenómenos de infidelidades, por ejemplo. Exacto. Es donde se lastima mucho la parte de la autoestima y se dan fluctuaciones que muchas veces cuestan el matrimonio. Exactamente. No es que estamos diciéndole a cualquiera de las mujeres que nos ven o que se están pasando por una situación de infidelidad que sea que tengan que disolver su matrimonio, que simplemente no tengan que luchar por ello, sino como decía Angélica, o sea, es buscar la ayuda que se adapte más a esa persona o a su relación. Exactamente. Por ejemplo, en tu caso, cuéntame en tu vida de coach, por ejemplo, en esa parte que llevas de ese mano a mano, de ese acompañamiento con las coaches que tú tienes la oportunidad de ayudar. ¿Cuál ha sido si podríamos resaltar, de esas mujeres que tú dirías, esas historias que llegaron a tus manos, que tú dijiste, Señor, ¿cómo la ayudo? Porque realmente es algo que posiblemente que es dentro de lo humano se me sale de las manos. Sí, mira, yo tuve un caso maravilloso, es una amiga, me llega, pero totalmente destruida porque ella estaba viviendo con su pareja y se iban a casar, pero se separan, ¿ya? Porque él le fue infiel, él se fue con otra persona y pues eso para ella porque fue una relación de años, ¿ya? Entonces ella llega y completamente destruida y entonces empiezo yo a trabajarla, pero ¿cómo lo trabajo yo? Yo lo trabajo todo a través de la palabra de Dios, a través de esta guía espiritual y de que empecemos a trabajar nuestro espíritu, que empecemos a trabajar nuestro interior. Porque de nada sirve que tú te aferres a conservar una relación, pero tú sigues mal por dentro, ¿ya? Entonces yo empiezo a trabajar con esta chica y yo le dije, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? No había metas, no había sueños. Ella, su única meta y su único sueño era tener esa relación, la cual ya desde antes estaba muriendo. Es como un ídolo. Ajá, exacto, era como un ídolo. Entonces ahí empezamos a trabajar esa parte de que ella empieza a reencontrarse con ella misma, de que ella empieza a descubrirse y empieza a trabajar por sus sueños, por sus metas. Yo le decía, empieza a soltar en el sentido, no de que lo vas a dejar, si Dios así lo quiere, que tú regreses o lo dejes, así va a ser. Pero es que tú empieces a descubrirte a ti y como a soltar estaba tan aferrada a esa persona, ¿ya? Entonces, que ya no podía ver más nada. Y te puedo decir, en este caso no hubo regreso. Pero
ella logró soltar eso y te puedo decir que a los meses o al año creo que fue, le llegó la persona correcta. Imagínate lo importante que es aprender a soltar, pero no desde el punto de vista que el mundo del allá afuera egoísmo, del dolor, del ego, no. Que tú aprendas a soltar porque empieces a descubrir que en verdad era una relación que no te estaba haciendo bien, era una relación que te estaba marchitando más que todo, te estaba apagando. ¿Ya? Y le llega esta persona a ella y ella floreció de una manera tan impresionante. Antes de que le llegara la persona ya ella estaba floreciendo, y cuando le llega a esta persona fue algo tan hermoso porque fueron oraciones contestadas. Tanto ella fue una oración contestada para él como él fue una oración contestada para ella, y este año se casaron. Dios mío, imagínate tú, sí. Qué maravilloso acompañar una historia así como que sí, de principio no muy grata, o sea, muy triste, y luego entonces con el acompañamiento ideal poderse fortalecer. Porque yo lo que creo, Angélica, es que muchas veces andamos buscando que el otro me supla algo que ni siquiera yo soy portadora de eso. Exacto. Y es ahí donde está el dilema, o sea, es como que le damos tanta responsabilidad a las parejas. Y no es así, o sea, no es que la otra persona tiene que ahora darte y darte y darte y que tiene que llenarte y llenarte. No. Entonces, por eso a mí me gusta decirle a las mujeres, empodera tu espíritu primero. Empodera tu espíritu, por eso me encanta tu podcast. ¿Por qué? Porque cuando tú empoderas tu espíritu a través de la palabra, del amor de Dios, de lo que Dios va poniendo en tu corazón, tenlo por seguro que tú vas a ser esa mujer que va a tener esa firmeza, esa convicción clara y que no va a necesitar de otro. Y no vamos a hablar solo de una pareja, porque hay personas, hay mujeres que a veces nos escondemos y nos escudamos de nuestros trabajos. Tocaste una tecla, que resuena con muchas de las televidentes posiblemente. Exacto, entonces nos escudamos y entonces ahí estamos dándole ese trabajo, porque necesitamos es llenarnos de esos éxitos, de esos reconocimientos, pero en realidad por dentro está vacía. Angélica, ¿cómo resuena ahora mismo con tanto demostrar allá afuera, o sea, tanto el exterior, tanta demanda con esto de las redes sociales, con esto del aparentar? ¿Cómo resuena esta parte de tú mantener ese jardín de tu mente tan limpio, podadito, arregladito, donde hay tanta maleza? Para mí, yo te digo que por eso la primera semilla es la más importante. Que tú seas consciente, que tú tengas claro de quién eres, lo que te habla de tus convicciones, de tus verdaderas creencias, porque tenemos que empezar a descubrir nuestras verdaderas creencias, y eso es a través de tu esencia, ¿ya? Entonces, porque nosotros desde niños nos van inculcando creencias, etiquetas, tantas cosas, pero que no nos corresponden a nosotros. Pero entonces cuando ya nosotros vamos descubriendo eso, y si lo vamos a nivel espiritual, descubriendo lo que Dios ha puesto en ti, cómo Dios te creó, en realidad tú quién eres ante los ojos de Dios, tenlo por seguro que eso, lo que tú veas afuera, no te va a afectar, e incluso tú no vas a ver ciertas cosas, porque eso hace parte de tu proceso. De tu proceso, tú tienes que ahora depurar tus redes sociales, que en realidad a ti te interesa ver y que no. Yo ese trabajo lo hice y lo sigo haciendo, porque uno tiene que irlo haciendo, porque uno va evolucionando. No nos podemos quedar estancados como estaba yo, ¿ya? Sino que tenemos que ir evolucionando cada vez más, y por eso depura tus redes sociales, depura tus contactos, depura tantas cosas, porque lo que no te edifica pues no hace parte de tu vida. Dios mío, ya saben ahí. Miren, una de las herramientas que estaba justo por preguntarte, ¿cuáles herramientas tú podrías darnos como coach y también desde tu vivencia también, que podrían ser implementadas así como que, ok, ¿qué hago primero? Ya sé y reconocí que necesito ayuda. ¿Por dónde empiezo? Entonces me acabas de decir, ve y mira tu entorno. Total, necesario. Ese es fundamental. ¿Cuál sería entonces, Angélica, esa clave esencial para tú empezar a sembrar esas semillas de valor? Porque de sembrar semillas sí, muchísimo, pero como tú mismo acabas de resaltar, hay semillas que son claves, pero ¿cómo
si no sé nada, absolutamente nada de cuáles son esas semillas que pueden crecer y pueden florecer, cómo identificarlas según la personalidad de cada quien? Exacto. Yo pienso que tú debes de empezar es lo que te decía, conocerte a ti primero, trabajarte a ti, ¿cierto? Y por ejemplo, en la semilla del amor propio te tengo un listado de cositas que puedes hacer, herramientas que tú puedes ir haciendo paso a paso y y eso te va a ayudar a florecer y a descubrir esa semilla, ¿ya? Entonces empieza lo que te decía ahora de mí, que yo no era capaz de verme al espejo. Empieza viéndote al espejo, empieza, pero no mires solo esta parte de afuera. Frente al espejo, que veas tus ojos, que los ojos son la ventana del alma. Entonces empieza a ver esos ojos que hay dentro de ti y ahí empiezas a descubrir tanto lo que tienes como lo que necesitas. Y entonces ahora lo que necesito lo voy trabajando. Siento que también un punto clave es el agradecimiento. Sabes que yo no agradecía nada. ¿Qué podemos? Yo no agradecía nada, yo era queja, una caja de pollito, yo era... Explícale a la audiencia, ¿qué es una caja de pollito? Imagínate tú una caja llena de pollitos chiquiticos y los pollitos están llorando todo el tiempo. Bueno, esa era yo. Entonces, esa era yo. Entonces yo no me quejaba. Admirar el paisaje, admirar lo que tienes. Yo siento que, por ejemplo, mi hijo ha sido una bendición y hace parte de este proceso porque yo empecé a ver, yo con mi hija no conviví con ella porque yo trabajaba, pero ahora con mi hijo que conviví con él desde que nació, porque en Colombia yo ya trabajaba desde casa. Ir como un niño se sorprende con lo mínimo, sí, a mí eso me enseñó demasiado, ¿ya? Y eso nos hace falta a nosotros los adultos, que nos sorprendamos, que nos admiremos por lo mínimo. Entonces yo soy feliz ahora viendo un amanecer, yo soy feliz ahora viendo un atardecer, yo soy feliz ahora ver llover. Entonces eso yo antes no lo admiraba, yo antes no lo hacía, eso lo he ido descubriendo en este proceso de florecer. Ya, entonces son cositas que no nos cuestan nada. Es como reconocer esos pequeños milagros. Exactamente, entonces, porque me vas a decir de pronto es que yo no tengo dinero ni siquiera para comprarme el libro, yo no tengo ni siquiera dinero para tener una sesión de coaching, yo tampoco tenía dinero para eso en ese momento. Pero empecé a hacer cosas que no me costaban, empecé a llenar mi mente con información valiosa que había allá afuera y ahí fui yo creciendo, fui haciendo mi proceso hasta que pude tener luego mi coaching, pude tener mis mentorías, personas que me ayudaran en mis terapias, pero yo empecé de esa manera. Hay que primero realmente dar el paso a paso. Eso es importante. Porque es que para un cambio y pues para que tú realmente tengas esa evolución que tú decías anteriormente, tiene que haber esa decisión propia. Exacto. Y que tú seas, por eso la conciencia me parece tan importante, que tú seas consciente de dónde estás parada, dónde vas a empezar, porque si tú no sabes, yo quiero ser una mujer florecida, pero ¿cómo estoy yo? No tengo ni idea. Hay un dicho que dice que quien no sabe para dónde va ya llegó. Exacto. Entonces es simplemente eso. Total. Entonces, ¿dónde estás tú hoy y a dónde quieres llegar? Pero tú no puedes llegar allá sin saber dónde estás actualmente. Miren, con esta joya de mujer, una empoderada, súper empoderada, pudiéramos pasar horas, porque tiene mucho que aportar. Por eso es que ella se ha dado la tarea de dejar todo documentado en sus libros. Son perlas realmente. Nosotros en Empoderadas en su palabra vamos a comprometer a Angélica, nos vamos a robar para esas televidentes que dicen, yo no tengo dinero, pero yo necesito, yo sé y reconozco que yo necesito cambiar, yo necesito florecer, yo me siento marchita, como decía Angélica. Es por esto que Angélica, junto con el elenco de Mujeres Empoderadas en su palabra, hemos decidido favorecer a una de nuestras seguidoras de la siguiente manera. Usted en la descripción de este video, usted va a ir a la descripción y va a encontrar ahí el link donde le envía directamente hacia las redes de Angélica. Usted va y va a comentar y va a seguir el perfil de Angélica tanto de Instagram como de Facebook. De igual manera, usted va a colocar ahí, quiero florecer el jardín de mi mente. Y pues de esta manera, si usted
tiene dos opciones: o etiquetarse con su libro, una foto dentro de las redes sociales de Angélica, o comentar: quiero florecer el jardín de mi mente, y también poner a una amiga, describir y mi amiga, y etiquetar a esa amiga y mi amiga también. Y esas son las dos maneras donde usted, la primera persona que haga esto, va a poder ser ganador de una sección de coaching con Angélica. Miren que esto ella lo está haciendo. Ella lo está haciendo esto porque me comentaba que por su lanzamiento de su nuevo bebé, su agenda. Sí. Cuéntame, Angélica, antes de concluir, ¿por qué lanzar una agenda? Ok, tengo un libro, pero ¿por qué no seguir escribiendo y mejor lanzar la agenda? La agenda. Porque mira, descubro este proceso en mi vida y como te dije, Dios es el que ha sido el que ha sido la parte importante en mi transformación. Y pues yo descubro de que amo tener tiempo con Dios. Yo puedo durar hasta horas en mi tiempo con Dios, ¿ya? Leyendo su palabra, orando, escribiendo, porque me encanta escribir. Entonces, ahí es donde yo descubro que en esos tiempos con Dios es donde Él me ha revelado tantas cosas de mí, porque yo te digo una cosa: si tu relación con Dios no te está llevando a tener una transformación, si no te está llevando a descubrir qué es lo que hay en ti que tienes que trabajar, pues esa relación todavía le falta, ¿ya? Entonces, al descubrir yo eso, pues ahora eso se parte del propósito. ¿Cuántas personas estamos acá afuera que tenemos agenda para todo? Tenemos calendarios donde agendamos nuestras citas médicas, nuestras reuniones de negocio, la reunión de los niños, o sea, todo está agendado. Pero en ese calendario y en esas 24 horas de tu día no tienes agendado tu encuentro con Dios. Entonces, por esa razón surge la agenda. Me encuentro diario con Dios, para que tú empieces a agendar esa cita con tu Padre, para que Él pueda ahora hablar a tu corazón y, como te decía ahora, renovar y empoderar tu espíritu para que tú puedas ser transformada y renovada desde dentro. Entonces, esa es la razón por la que yo creo esta agenda, que me la regaló Dios a mí, y que es con ese propósito de que ahora más personas, en especial mujeres, porque trabajo con mujeres, pero también hombres, pues tengan esa relación con Dios y puedan ir renovando su mente y su espíritu a través de su palabra y de esa intimidad con Él. Poderoso. Vamos a darle otro aplauso a esta mujer. De esta manera vamos a culminar lo que es este espacio de Mujeres Empoderadas en su Palabra, en este episodio súper especial. Y pues ya saben, les recuerdo lo que tienen que hacer: vayan a las redes de Angélica que están en la descripción de este video, o que tienen que estar suscritos a este canal para que sea válido, y darle me gusta al episodio para que sea válido. Y automáticamente usted va a ser contactada directamente para tener ese coaching con Angélica. Y obviamente usted va a poder favorecer a una amiga que posiblemente no conoce de una persona ideal, un acompañamiento profesional, y ahí está Angélica para ayudarles. Así que pues gracias, Angélica. No, gracias a ti, Manuela, por esta invitación tan especial, y me sentí como en casa. Eso es lo que queremos en el elenco de Mujeres Empoderadas en sus Palabras, que ustedes nos vengan a sumar. Y pues al mismo tiempo que nosotros podamos contagiarnos con ese empoderamiento femenino, que no es para derrocar al hombre, sino para hacer esa ayuda total. Así que pues de esta manera culminamos. Le damos las gracias a Dios por una vez más permitirnos tener un episodio más, y te veo en la próxima. Muchísimas gracias. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas.